Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una enorme bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarte en estas lecturas diarias y te agradecemos esa fidelidad, esa perseverancia que tienes de estar leyendo la palabra del Señor. Estamos convencidos plenamente de que Dios trae su plena voluntad, trae su voz para cada uno de nosotros y nos da la dirección, nos da la cercanía que tanto anhelamos con este Dios maravilloso. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos ante un texto escriturario extraordinario. Es un pasaje que nos habla de la paz de Dios, es un pasaje que nos invita a poner nuestra confianza en este Dios maravilloso que está siempre ayudándonos, siempre cerca de nosotros, que nos inspira para poder seguir adelante a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas de la vida. La escritura se encuentra ubicada en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, partiendo del versículo número 25 hasta el versículo número 31. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: paz plena, paz plena. Y es que en la sociedad en la cual nos encontramos viviendo, es muy fácil que nos llenemos de mucho estrés, que tengamos ansiedad, que nos saturemos de preocupaciones de la vida, porque la vida no, nos tiene exigencias, tenemos responsabilidades que sacar adelante, tenemos situaciones que tenemos que ir hacia adelante a pesar de las incertidumbres de la vida. Y muchas veces esto pues nos llena de mucha preocupación y paulatinamente, sin que nos demos cuenta, vamos perdiendo la paz, esa paz plena que necesitamos tener en nuestro corazón en medio incluso de las circunstancias difíciles. Bueno, creo que en este pasaje de la Escritura que nos habla precisamente de la paz de Dios, es importante destacar que Dios trae su paz para cada uno de nosotros. El versículo número 27 de esta escritura de Juan 14 es fundamental y es muy importante. Te voy a leer este versículo porque creo que al final de nuestra historia el día de hoy, creo que solamente si meditáramos en este solo versículo sería de una enorme bendición y tendríamos muchos consejos, muchos principios que podemos aplicar a nuestra vida. Juan 14:27 dice así: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Sabes, creo que este versículo es una bomba espiritual. Es realmente un tesoro que deberíamos de guardar en nuestro corazón para poder enfrentar las circunstancias difíciles en la vida. Creo en lo personal que nosotros como personas necesitamos tener la paz por lo menos en tres formas, en tres rubros. La primera paz que requerimos tener es tener esa paz con Dios. Creo que es importante, por ejemplo, lo que nos dice Romanos capítulo número 5, en el versículo número 1, de que tengamos paz con Dios. La primera paz que necesitamos tener en nuestro corazón es poder tener de alguna manera una buena relación con este Dios maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores, porque hacemos cosas que no le agradan al Señor y bueno, si no estamos bien con Él, si no nos acercamos con Él, pues no somos amigos de Dios, somos más bien enemigos de Dios y no tenemos paz con Dios. Entonces la primer paz que yo creo que es importante que busquemos es la paz con Dios. También creo de alguna manera que tendríamos que tener una paz emocional. La primera, la paz con Dios es una paz espiritual, pero también requerimos una paz emocional, digamos, una paz con nosotros mismos, una paz que de alguna manera nos inspire para poder sobreponernos ante las dificultades de la vida. Y creo que el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo número 3, versículo 15, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es decir, tenemos que tener esa paz en nuestro ser interior,
en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para poder avanzar con tranquilidad en la vida. Y creo que hay una tercer área en la paz que tiene que ver con la paz relacional. Sabes, necesitamos estar bien con las demás personas para que podamos avanzar en medio de la sociedad que nos está viviendo. Y Romanos capítulo número 12, versículo 18 dice, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Así que requerimos una paz espiritual con Dios, una paz emocional con nosotros mismos, una paz relacional con las demás personas que están a nuestro alrededor. Bueno, creo que por lo menos hay 3 enseñanzas que quiero dejarte rápidamente en tu corazón acerca de la paz. La primera enseñanza, pues la encontramos de los versículos 25, 26 y 27, y es la siguiente. La paz es un regalo de Dios. Sabes, para tener la paz no requerimos sino sencillamente tomar ese regalo que Dios nos da. El Señor nos habla de su amor, el Señor nos habla de su gracia, el Señor nos habla de que Él nos cuida y que Él quiere darnos esa paz como si fuera un regalo. Dice el versículo 25, 26 y 27, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que y os ordenará y os recordará, todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De entrada, creo que tenemos que comprender que Dios nos da este regalo de la paz. En medio de las situaciones difíciles, en medio de las crisis, en medio de lo que podamos estar viviendo, recuerda algo, llénate de la paz de Dios. Agárrate de la paz de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, recuerda que el Espíritu Santo está a tu disposición, que el Espíritu Santo nos da a nosotros precisamente este recordatorio de que Él va con nosotros, nos va acompañando en medio de estas circunstancias difíciles. Y la paz de Dios, entre otras cosas, pues sencillamente es un regalo que Dios nos da, un regalo inmerecido, porque no lo merecemos, pero sin embargo Dios nos lo da. Y representa de alguna manera la presencia de Dios, su Espíritu Santo con nosotros, precisamente este testimonio de que Dios nos va acompañando en medio de cada situación en la vida y recordándonos que al final de nuestra historia tenemos un plan y que Dios está con nosotros y que tiene que entonces llevar adelante su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y esto nos llena de fe, nos llena de esperanza para poder enfrentar cada uno de los desafíos que tenemos en la vida. Hay una segunda enseñanza que podemos observar entonces precisamente a partir del versículo número 27. Y entonces le pusimos así, la paz de Dios no se basa en las circunstancias. Claro, claro. Mira, la paz de Dios, este regalo de Dios, no depende de cómo estás viviendo tu día a día, no depende de las circunstancias que estamos enfrentando, no. Depende sencillamente de que nos arropemos de la promesa que Dios nos da en su palabra. Este versículo 27 dice, les dejo la paz y les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. En medio de nuestras circunstancias, creo que hay por lo menos 2 que se nos menciona aquí, la angustia y el miedo. A veces el miedo, el temor nos llenan el alma, nos llenan el corazón y pues perdemos la paz, ya no estamos tranquilos, ya estamos angustiados, ya estamos preocupados. ¿Por qué? Porque vemos que quizás hay una enfermedad que nos está llegando al cuerpo, porque vemos las circunstancias muy alrededor de nuestra vida y tenemos miedo al futuro, tenemos miedo de quedarnos solos, tenemos miedo del fracaso, tenemos miedo de las circunstancias difíciles en la vida. Y sabes, necesitamos poner nuestra confianza en este Dios maravilloso para seguir adelante. Me detengo aquí, te hago una pequeña pregunta. ¿Qué te llena de angustia? ¿Qué te hace perder la paz? ¿Qué es lo que te llena de miedo? Muchas veces yo he preguntado esto a varias personas y me dicen, pastor, lo que a mí me da miedo es el futuro, esa parte de mi vida, de qué va a pasar más adelante conmigo, con mi matrimonio, con mis hijos, y realmente eso me llena de mucha angustia y de mucha ansiedad, ¿sabes? Vamos a depositar nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo que tenemos un Dios amoroso que nos cuida, que está pendiente de nosotros y que nos da precisamente su paz
que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones. La tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón, le pusimos de la siguiente manera. Aquí te van 5 claves para tener la paz de Dios. Queremos compartirte rápidamente 5 claves para poder mantener la paz con Dios. Número 1, obedezcamos los principios de Dios. Vamos a obedecer la palabra. Si obedecemos la palabra, vamos a darnos cuenta que al final de cuentas vamos a quitar muchas de esas cosas que nos desvían precisamente del buen rumbo y que nos pueden llenar de mucho temor y de mucha angustia. Número 2, acepta el perdón de Dios. Claro, porque al recibir el perdón de Dios, pues haces la paz con Dios y comenzamos bien. Tenemos paz con Dios, que es la primera línea de la paz espiritual que necesitamos en nuestra vida. Y de ahí, pues lógicamente tendremos paz emocional y tendremos paz relacional. Número 3, enfócate en Dios. Enfócate completamente en Dios. No mires las circunstancias, no mires tu alrededor, no mires los problemas. Pon tu enfoque en este Dios maravilloso. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Recuérdalo muy bien. Anota este versículo de Isaías 26:3 y memorízalo en tu mente y en tu corazón para cuando lleguen los problemas de la vida. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si continúas perseverando en el Señor, las demás circunstancias se van a hacer a un lado porque vamos a mirar a este Dios maravilloso. Cuarta clave. Confía en los propósitos de Dios. Sea cual sea la circunstancia que estamos viviendo, recuerda, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y vamos a confiar en el Señor. Y lo último, mantente en oración. Continúa orando, continúa pidiéndole al Señor, continúa llenando la presencia de Dios con tu clamor. Esto es muy fundamental. Dice Filipenses 4:6-7, y la paz de Dios guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso tiempo con Dios, qué hermoso devocional. Anhelamos verdaderamente que el Señor te llene de su paz, que te dé sencillamente aquello que tú necesitas para poder seguir adelante en medio de las incertidumbres, en medio de los desafíos, en medio de los problemas. Sencillamente observar que Dios está con nosotros, que nos está cuidando y que Él nos va a permitir al final de nuestra historia reconocer que todas las circunstancias difíciles que hemos vivido tenían o tienen un propósito para bien. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría podernos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.